fuertes palmas para el Rey de Reyes, hermanos. Bendito sea, Señor, gracias te damos. Bueno, hermano, te voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos por un momento para poder hacer esta oración, esta canción Nuestro Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, esta noche que nos has permitido venir hasta aquí. Gracias te damos, Señor. Te alabo y te bendigo esta noche porque tú sabes cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos venido, qué expectativas tenemos, qué anhelos tenemos o qué problemas tenemos, Señor. Pero venimos a ti esta noche a buscar al quien todo lo puede. Venimos esta noche a buscar el que nos trae su palabra, que nos trae vida, nos trae amor, nos trae la calma, nos trae la paz en medio de toda tempestad. Bendito seas, Señor. Te alabo y te bendigo esta noche, Señor, porque eres tú, Señor, quien todo lo puede. Te alabo y te bendigo esta noche, Señor Jesús, porque tú sabes por qué suceden las cosas. Cosas buenas, cosas malas, cosas no tan buenas, Señor. Pero tú solamente eres digno, Señor, de alabarte, de reconocer tu grandeza, Señor. De reconocer que tú estás en medio de los problemas, en medio de toda situación, tú estás presente, Señor. Por eso quiero alabarte esta noche. Quiero entregarte mi oración. Quiero entregarte mis anhelos, mis sueños, mis tristezas. Quiero poner todo en tus manos, Señor. Escucha mi oración, Señor. Muchas veces no sé cómo expresarla. Muchas veces no sé cómo decirte, o muchas veces no sé cómo recurrir a ti, Señor. En medio de nuestra oración, en medio de nuestras palabras, tú nos escuchas, Señor. Bendito seas. Quiero reconocer tus grandezas en medio de todo, Señor. Quiero buscarte en medio de todo, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas. Gloria a ti. Gloria. Escucha nuestra oración, Señor, desde el interior de cada uno de nosotros esta noche. Queremos ponerlo todo en tus manos, Señor. Tú sabes lo que estamos pasando, Señor Jesús. Tú eres quien todo lo puede. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Que mi canto sea agradable a ti, que nuestro canto, que nuestras manos extendidas, que nuestra oración sea agradable a ti, Señor Jesús, esta noche. Que ponemos un stop a nuestro día, Señor, para buscarte, para anhelar tu presencia entre nosotros, Señor Jesús. Por eso te reconocemos. Bendito seas. Por eso reconocemos tu amor en cada una de nuestras obras, tu amor en cada una de las cosas que nos pasan, Señor.
Bendito seas, alabado seas. Bendito seas, Señor Jesús. Recibe nuestra oración, nuestro canto, Señor. Alabado seas, bendito seas, Señor Jesús. Perdona nuestras faltas, Señor Jesús. Que te busquemos con corazón sincero, Señor Jesús, en medio de nuestras situaciones. Ahí estás tú, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote de verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser y a ti. Porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor. Bendito y alabado seas, Señor, porque solamente tú eres digno de alabar, de reconocer. Todas las grandezas son tuyas. Alabado seas, bendito seas. Gloria a ti, Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Alabado seas, bendito sea tu santo nombre, porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor. Y
decimos, Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc hora in mortis nostre. Amén. Este es de allá, ¿no? Este es el de allá. Sí, será. ¿Será? Gracias, hermano. Sí, sí es ese. Sí, sí es. Voy a bajarle un poquitín. Ya. Sí. El que está abajo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 41. ¿No? Ya. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este encuentro con el Señor y con su bendita palabra. Damos gracias a Dios por lo que hoy día nos va a permitir desarrollar en nuestro curso Conociendo al Espíritu Santo, tema número 9. Nos faltan más o menos 2 temas para acabar el curso. Estamos acabando la primera semana de diciembre porque el segundo lunes de diciembre, que es el 8, es feriado. Ese lunes es feriado, así que vamos a hacer 11 sesiones en total. En esta oportunidad vamos a desarrollar como contenido teológico Pentecostés. Y utilizamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 41. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros en esta noche. Dice la Escritura: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno le oía hablar en su propia lengua.
Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, los que habitábamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de unos impíos. A este Dios le resucitó, librándole de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David, refiriéndose a él, dice: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, que ha resucitado
con el poder del Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, poneos a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Es palabra de Dios. Señor Jesucristo, santifica mis labios con tu sangre, Espíritu Santo, la mayor gloria tuya. Amén. Pues bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto las 3 últimas sesiones, después de haber tenido una semana en donde hemos dado un taller de liberación en Surquillo. Ahora vamos a continuar con estas 3 últimas charlas de este curso, Conociendo al Espíritu Santo. Y en el tema número 6, cuando cerrábamos todo lo que era la enseñanza sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hablábamos principalmente de la promesa de fusión del Espíritu a través de la profecía del profeta Joel, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Hemos enseñado en el Antiguo Testamento cómo se va profundizando en el conocimiento del Espíritu Santo y se va entendiendo ya con la enseñanza de los profetas que se promete una presencia novedosa de Dios en medio de los hombres. Entonces, con esta profecía de Joel, terminábamos nosotros las enseñanzas sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Luego hemos hablado del Nuevo Testamento, de la relación de Jesús con el Espíritu Santo, Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y en el tema número 7 hemos hablado algo muy importante, la inseparabilidad entre Jesús y el Espíritu Santo, lo que significa que cada uno de nosotros cristianos tiene que vivir esta misma dimensión de nuestro Señor Jesucristo, que desde el momento de la encarnación hasta el momento de la cruz, el Señor se ve en esta comunión inseparable con el Espíritu Santo. La misión del Hijo va intrínsecamente unida a la misión del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, estamos hablando de 2 misiones trinitarias en orden de nuestra salvación: la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo cristiano tiene que vivir esta inseparabilidad con el Espíritu Santo de Dios.
La última clase, en el tema número 8, hemos hablado sobre el envío del otro Paráclito. Jesucristo es el primero enviado de parte del Padre a estar junto con nosotros. Eso significa Parácletos en griego, el que es enviado a estar junto a. Jesucristo nuestro Señor es el primer Parácletos y el segundo Parácletos es el Espíritu Santo, pero que esta cuestión es muy importantísima repasar. Hemos aprendido en aquella clase que el peor momento de nuestra vida espiritual resulta ser el mejor momento para oír hablar sobre el Espíritu Santo. Jesucristo, para hablarle a sus discípulos sobre el otro Paráclito, lo hace dentro de un contexto específico. No lo hace en el comienzo de su ministerio, en donde ellos presentan un entusiasmo para seguir a Jesús. No lo hace a la mitad del ministerio, en donde ellos tienen un entusiasmo misionero, sino que lo hace ya en un contexto casi final de su ministerio, en donde hay 3 rasgos psicológicos en ellos. Una tristeza profunda porque el Señor se va. Segundo, Marcos nos dirá que le seguían con miedo, porque de pronto escuchaban y comprendían las amenazas y el odio que se tenía a la misión del mismo Cristo. Y una tercera condición es que no entendían el camino, no lo comprendían. Y testimonio de ello es que después de que Jesús anuncia por tercera vez su pasión, Santiago y Juan envían a su mamá a pedir los primeros asientos. Mira hasta dónde se meten las madres, ¿no? Entonces, es interesante ese contexto, porque es en ese contexto caótico de confusión, de miedo y de tristeza que el Espíritu Santo es presentado. Jesucristo lleva el culmen de la revelación trinitaria a su punto más elevado y decide revelar a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ese contexto específico nos dice lo siguiente, que se presenta al Espíritu Santo como aquel que puede sacarnos de ese caos en el que podamos nosotros estar viviendo. Si hay un cristiano hundido en el miedo, hundido en la tristeza, no entiende el camino por el que está andando, le está haciendo falta comprender más y mejor sobre el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesucristo en Juan 16:7 dirá todo esto que te he dicho en estas palabras. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Amén. Entonces estamos dentro de este contexto de enseñanzas y llegamos a este momento que es muy importante, al momento de Pentecostés. Y vamos a empezar la reflexión de esta noche a la luz de lo que se nos dice en el versículo 12. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Qué entiendes tú por Pentecostés? ¿Qué comprendes tú por Pentecostés? Lo celebras todos los años. ¿Qué has aprendido? En cada vigilia que has participado, a lo mejor has cantado la canción Pentecostés, día de fiesta. Es decir, ¿qué has aprendido? ¿Qué ha retenido tu corazón de ese acontecimiento histórico? Pues bien, vamos a desmenuzarlo y a tratar de comprender el sentido teológico, el que hay detrás, lo que hay detrás de esa escena. Entonces, un pasaje que tiene que enseñarnos muchísimo a los del hoy de la iglesia es Pentecostés. Es Pentecostés. Se suele decir en espiritualidad que cuando una persona ha perdido el rumbo espiritual de su vida,
tiene que volver a las fuentes, tiene que volver al inicio, en donde todo empezó. Y ciertamente hoy la iglesia se encuentra en un contexto bastante caótico en algunas latitudes. Tenemos de pronto, hace un tiempo veía la celebración de una bendición homosexual que literalmente parecía una boda. Veía de pronto un video de un muchacho en España que le exhortaba en plena celebración a un sacerdote que estaba celebrando una misa y en el altar había puesto una bandera LGTQ+, no sé qué cuantitos más. Y a esto le sumamos la descristianización de Europa. Iglesias vacías que tienen que cerrar. Y a esto le sumamos de pronto la persecución de los más jóvenes de los cristianos en el mundo, que son los africanos, a los que de pronto, tras la salida del documento Fiducia Supplicans, se les acusó de pronto de no querer someterse al magisterio de la Iglesia y la enseñanza de su santidad Francisco. Entonces nos encontramos en un contexto difícil, en un contexto preocupante. Y si a eso le sumamos de pronto cómo ha proliferado en las redes sociales tantas profecías, tantos videntes, tantos maestros que guían, según como dice la Escritura, el prurito de su corazón, el picor que hay dentro de ellos, de querer escuchar nuevas y novedosas doctrinas. Entonces, esto también nos lleva de pronto a algo más cercano en nosotros, comunidades apagadas dentro de la Iglesia Católica. Después de pandemia, uno suponía que se iba a avivar la fe de la gente, porque al estar contemplando a la muerte tan de cerca, nos arrepentiríamos de nuestras faltas y volveríamos a Dios, pero ha sucedido todo lo contrario. Antes de pandemia participaba más la gente. Lo que ha hecho pandemia es que la gente se ha acostumbrado a ya no ir a asambleas, a ya no ir a charlas, a ya no buscar a Dios, sino conformarse, comprender de pronto el televisor o mirar el celular, y de pronto cómo ha proliferado las enseñanzas que no duran ni 2 minutos, ni 5 minutos, los reels, en donde nos hablan un poco de fe y esto de pronto no es suficiente para la vida espiritual. En medio de ese contexto, de pronto es importante hablar de Pentecostés. Cuando a mí me tocó leer un libro sobre la nueva evangelización de Monseñor Rino Fisichella, cardenal que de pronto su santidad San Juan Pablo II le pidió hacer un estudio sobre todo lo que es la nueva evangelización, de pronto desde el impulso del Concilio Vaticano II, desde Juan 23, el documento Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, después tú tienes a Benedicto XVI, San Juan Pablo II, tú tienes a Francisco, que han impulsado la misión. De pronto, ¿qué nos encontramos en este tiempo en la iglesia? ¿Qué ha pasado? Y lo mismo se plantea en ese libro, Monseñor Rino Fisichella. Se plantea lo mismo. El tema de la nueva evangelización ha quedado en un título, en un nombre, sin implicancias para la gran mayoría de los cristianos. Entonces, frente a esto, es importante lo que enseña Pentecostés. Hay que volver a la fuente. Hay que volver a la fuente. ¿Cuál es el sentido de Pentecostés de hace 2000 y pico de años para la iglesia de hoy? ¿Qué nos quiere enseñar ese acontecimiento tan lejano a los cristianos de hoy? El acontecimiento de Pentecostés principalmente es un testimonio de la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Un testimonio que debería cuestionarnos cómo está nuestra relación
con el Espíritu Santo. Lucas es un cristiano de Pentecostés y él nos narra lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Y eso para nosotros tiene que ser tremendamente valioso, porque el evangelista nos va a narrar una realidad teológica. Es decir, detrás de este acontecimiento hay algo que Dios nos quiere decir. Hay algo que el Señor nos quiere comunicar. Una enseñanza que nos está haciendo falta comprender. Dentro de esta realidad teológica se da este acontecimiento. O sea, esto de Pentecostés no es un hecho fabulesco, no es una narración literaria del evangelista. El evangelista nos está diciendo que esto sucedió, aconteció con un fin específico, con un sentido teológico. Y por eso es que tú vas a encontrar que la efusión del Espíritu Santo en los primeros capítulos de Lucas se repite más de una vez. Más de una vez. Entonces, lo que Lucas vio, pero sobre todo lo que a Lucas le impactó, eso es lo que él nos narra. Dos misiones, decíamos, que proceden de Dios uno y trino. El Padre envía al Hijo y el Padre envía al Espíritu Santo. Como enseñan los padres de la Iglesia, Dios nos salva con sus dos manos, la mano del Hijo y la mano del Espíritu Santo. El Espíritu que ha actuado en Jesucristo nuestro Señor es ahora el Espíritu que actuará en la Iglesia. Repito, el Espíritu que actúa en Cristo, atención, tiene que actuar en la Iglesia a través de cada uno de nosotros. A través de cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo en Lucas 12:12 dirá que el Espíritu Santo nos enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Ese Espíritu que movió la actuación profética de Jesucristo es el mismo Espíritu que tiene que mover la actuación profética de la Iglesia. Entonces, el libro Hechos de los Apóstoles, como se conoce, es la segunda parte de la obra literaria del evangelista San Lucas, y en esa segunda parte de su obra literaria, la primera es el Evangelio, Lucas nos muestra al Espíritu Santo como el gran protagonista de la misión de la Iglesia. Amén. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la misión de la Iglesia. Escucha que esto es muy importante, porque si tú estás en una comunidad, en un grupo de oración, esto hay que descenderlo a la vida personal. ¿Quién es el protagonista de la misión de tu movimiento? ¿Quién es el protagonista de la misión de tu comunidad? Porque muchas veces nosotros hacemos planeaciones, organizamos eventos, pero de pronto tenemos poca sensibilidad a lo que Dios quiere que hagamos. Sí, quiere que evangelicemos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿En qué lugar? ¿A quiénes nos dirigimos? Un día un amigo sacerdote me dijo: hermano, aquí en mi parroquia hay un montón de comunidades. Sí, le dije, y eso es terrible. Porque si la comunidad hace un retiro, la comunidad A hace un retiro, ¿a quién va a invitar? A la gente de la parroquia. Y si la comunidad B, C, D, E, etcétera, hace un retiro, ¿a quién va a invitar? A la gente de la parroquia. Entonces la gente de la parroquia va a ir a todos los retiros. Pero ¿a dónde más estamos yendo? ¿Hacia dónde más estamos apuntando? ¿A quién más estamos buscando para que escuche el Evangelio de Jesús? A veces evangelizamos en la orillita y hay que remar mar adentro. Entonces la experiencia en el Espíritu es la que nos lleva a vivir plenamente la fe en Jesucristo, y esto es lo que al evangelista
San Lucas le importa resaltar. Amén. Pues bien, entonces es en ese sentido que Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, muy importante. En su sentido teológico, Pentecostés es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Y escucha bien, una promesa que sigue teniendo vigencia hoy para cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Entonces, Pentecostés se da como un acontecimiento 50 días después de la celebración de la Pascua judía, que en un primer momento era una fiesta de las recolecciones, luego se volvió en una fiesta de la renovación de la alianza. Escucha que esto es muy importante, ¿eh? Renovación de la alianza, ¿no? La alianza del Sinaí. Entonces, muy interesante es esta cuestión, entender esta promesa. Si nosotros repasamos la enseñanza sobre el Espíritu Santo en los profetas, por ejemplo, Jeremías es un gran promotor de la renovación interior. O sea, más o menos para que lo entendamos, el pueblo no puede cumplir la ley de Dios. No la puede cumplir, por más que se esfuerce, porque hay una tendencia que los inclina a la rebelión. Entonces, Dios a través de Jeremías va a hablar de la renovación interior, que ya no va a poner su ley en tablas de piedra, sino que la va a poner en nuestros corazones. Entonces, esa renovación de la alianza, que se conocía también como la fiesta de Pentecostés, tiene este sentido. Tiene también este sentido. Por eso, como dirá el profeta Joel, capítulo 3, del 1 al 2, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Es decir, esta promesa del Espíritu no solamente es para el pueblo judío, sino para todos los hombres. Para todos los hombres. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes verán visiones, hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia querida, la iglesia fundada por Jesucristo, dará inicio a su actividad misionera. Amén. Este punto es muy importante porque cuando se derrama el Espíritu Santo va a provocar dos cosas principalmente. Lo primero es el inicio de la actividad misionera de la iglesia, y escucha bien, lo segundo es numerosas conversiones. Y aquí se ve la actuación del Espíritu Santo. Primero es que el Espíritu Santo mueve al agente evangelizador, que en este caso va a ser el apóstol Pedro. Lo va a inspirar, lo va a iluminar, lo va a hacer arder en el celo por Dios, y Pedro va a predicar. Amén. Pero por otro lado, el Espíritu Santo va a abrir el oído y el corazón de los hombres para que por la fe acojan el mensaje de Pedro. Entonces, muy importante estas dos acciones, muy importante esto, porque la acción misionera, tanto la predicación como la conversión, es actuación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, lo primero, en mi caso, por ejemplo, yo soy misionero, soy predicador. Este año cumplo 19 años, justo en la fiesta de la Virgen, el 8 de diciembre, cumplo 19 años en esta acción misionera. Y no solamente predicamos, a mí me toca interceder por ustedes, ofrecer la Eucaristía, ofrecer plegarias, mis mortificaciones, el rosario, etcétera, para que abran su corazón y acojan el Evangelio. Entonces, ojo que esto es muy importante. En el texto que hemos leído se nos dice,
¿cuántas personas acogieron el Evangelio? 3.000 personas. Dice en el versículo 41 que acogieron su palabra, fueron bautizados aquel día unas 3.000 personas. Y estas personas de pronto que acogieron el Evangelio, escucharon por primera vez lo que se conoce como el querigma, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ahora escucha bien, aquí lo impactante de este texto, que cuando Pedro lo anuncia, 2 veces va a decir, ¿quiénes mataron a Jesús? Nosotros. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos, de que entendamos eso. Eso es muy importante. Por eso cuando tú ores con un crucifijo muy bonito que me regalaron, contempla a Cristo crucificado, para que entiendas tu lugar, para que entiendas quién eres, para que el Espíritu te abra el entendimiento y mires la fealdad del pecado y de vivir en rebelión con Dios. Entonces, Lucas, en este dato de los 3.000 almas, Lucas nos señala el crecimiento numérico de la iglesia. Sin embargo, Lucas también nos va a resaltar, versículos 37 y 38, que esta gran cantidad de personas se convirtieron interiormente. Dice el versículo 37 y 38 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido, es decir, con el corazón dolido por las palabras de Pedro. Con el corazón dolido dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acciones específicas del Espíritu Santo. Entonces, Él es el gran protagonista de la misión. Es el que suscita la actividad misionera, suscita la acción de los misioneros, pero también el Espíritu Santo colabora abriendo el corazón de los que escuchan para que por la fe se adhieran a las palabras y a la palabra de bendición proclamada. Amén. Ahora, este acontecimiento de Pentecostés tiene un sentido teológico más profundo. Y escucha que esto es muy importante, ¿ya? Tremendamente importante. Nosotros nos habíamos quedado en nuestra enseñanza sobre el otro Paráclito, que los apóstoles, ¿cómo se encontraban? ¿Qué más? Llenos de miedo y confundidos. Y de pronto aquí viene la cuestión. Ven morir a Jesucristo en la cruz. Y esto produce en ellos un impacto psicológico que deja la presencia de un trauma, que en teología bíblica se suele hablar del trauma de la cruz. Ellos quedaron traumatizados de ver morir tan escandalosamente a Jesucristo. Y producto de ese trauma, ¿qué hicieron? ¿Salieron a predicar? Se escondieron. Se escondieron. Tenían miedo correr la misma suerte de Jesús y no se atrevían a mostrarse en público. Se escondieron. El terror, el pavor se adueñó de ellos. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué les pasó para que luego anunciaran con tanta valentía a Jesucristo? ¿Cómo salieron de ese estado? Escucha que esto es muy importante, ¿ah? Hay muchas personas que dicen que Jesucristo no resucitó. Es más, en el Evangelio de Mateo se nos narra que este rumor lo esparcieron los fariseos, que le pagaron a los soldados romanos para que divulgaran esta noticia, que vinieron de noche y se robaron su cuerpo. Entonces, hasta el día de hoy, algunos
que se presentan contrarios a la resurrección de Jesucristo, de pronto señalan esta cuestión, que Jesucristo no resucitó, porque de pronto no hay una evidencia. Tú puedes recoger miles de testimonios sobre Jesús, testimonios cristianos, testimonios judíos y testimonios paganos que hablan sobre Cristo, que hizo milagros, que expulsó enfermos, pero de pronto hasta van a narrar la cruz de Cristo. Pero ¿qué evidencia tenemos de que Cristo resucitó? ¿Qué evidencia nos presentan los evangelios? Los evangelios solo nos presentan dos datos. El primero es el sepulcro vacío. ¿Pero ese es suficiente para decir que Cristo ha resucitado? Ver vacío su sepulcro objetivamente es suficiente, nos basta para decir que Cristo ha resucitado, porque efectivamente se puede corroborar con lo que dijeron los fariseos. Se llevaron su cuerpo. Viene la segunda carga de pruebas, los testimonios de aquellos que lo vieron resucitado, que según San Pablo tiene diversos niveles. En la primera carta a los Corintios, el documento, uno de los documentos más nuevos de la Iglesia, antes de cualquier evangelio, lo primero es la primera carta de los Corintios. La primera de Tesalonicenses fue el primer documento de la Iglesia. Entonces, San Pablo va a decir que primero se presenta a los apóstoles, luego se presenta a un grupo de hermanos, luego se le presenta a él y dice que a más de 500 personas, que hasta el día de hoy, dice, están entre nosotros. Ahora, ¿por qué esto es importante, ya? Porque los apóstoles van a ser transformados en testigos de Cristo. El mismo Señor, cuando resucita en Lucas 24:48, después de toda la experiencia traumática de la cruz, en donde primero van las mujeres, en todo el capítulo 24 de Lucas, primero van las mujeres al sepulcro a encontrarse con un muerto para embalsamarlo. Por eso el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Luego se presenta a los apóstoles, las mujeres anuncian a los apóstoles, va Pedro y Juan al sepulcro, luego se le presenta a los apóstoles, se le presenta a los discípulos de Maús, y después, cuando están todos reunidos en el cenáculo, es en ese momento, en el aposento alto, que Jesucristo le dice que Él los va a hacer testigos de su resurrección. Entonces, esta es la importancia, el sentido teológico de Pentecostés. Porque ellos se convierten en testigos, porque ellos lo han visto desde el comienzo. Testigo es aquella persona que ve y que oye. Testigo es aquella persona que ha experimentado un acontecimiento y lo da a conocer. Entonces, estos hombres, que esto es importante decirlo porque es un argumento muy interesante sobre la resurrección de Jesucristo, estos hombres, por la sola convicción personal, no, sí, Cristo ha resucitado, entonces hagámonos la idea que Cristo ha resucitado. Se pusieron de acuerdo los 11 apóstoles con los demás discípulos, que eran 120, y dijeron, vamos entonces a ponernos de acuerdo a decirle al mundo que Cristo ha resucitado. Pues algunos argumentan eso. Estos hombres fueron transformados. Fueron transformados. Y esto es importante, porque esto es lo que quiere actuar el Espíritu Santo. Una transformación que cambie por completo tu vida, que cambie por completo la manera como contemplas y entiendes a Dios, que cambie tu relación con Dios. Dios quiere operar una transformación vivificante en tu vida. Amén. Cuando tú ves una comunidad apagada, ¿qué le falta? Esa transformación. Le falta el Espíritu Santo. Pueden juntarse a orar en el nombre de Jesús, rezar su rosario, hacer actividad apostólica, pero de pronto le falta esta experiencia de Pentecostés.
Entonces, por eso, cuando Pedro narra la experiencia de Pentecostés, cuando la gente pregunta, ¿y qué es lo que ha acontecido? Y cuando Pedro narra esa experiencia, Pedro va a decir que el Espíritu Santo los ha constituido testigos de Cristo resucitado. Testigos de Cristo resucitado. Entonces, esta cuestión es sumamente importantísima. Hago énfasis en ello. Porque Lucas nos va a mostrar en el capítulo 24, es decir, el mismo evangelista, el que nos narra Pentecostés, en su evangelio nos narra y nos muestra lo siguiente, que los apóstoles mismos no creían en la resurrección. Ellos mismos estaban cerrados a la resurrección de Cristo. Y de pronto Pedro aparece con una fuerza impresionante, predicando y diciendo que Cristo ha resucitado entre los muertos. Pasar de ese punto al otro punto no tiene nada que ver con el dinamismo humano, sino con la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Y escucha bien que aquí tiene que ver contigo y conmigo. Podemos nosotros vivir nuestra fe cristiana desde la carne y no desde el Espíritu. Puedo estar yo viviendo mi cristianismo en la carne, de manera natural, al modo humano, y no en la experiencia y en el poder de Dios. Por eso estas no son palabras, sino este es un acontecimiento que Lucas nos narra. Entonces, ellos pasaron de la incredulidad a ser testigos de que tuvieron una experiencia personal con Cristo y muerto y resucitado. Por eso es que son configurados en testigos. La obra literaria de Lucas, entonces, es importante entenderla en toda su dimensión, porque Hechos de los Apóstoles es el testimonio de la presencia actuante y vivificante del Espíritu Santo. Cuando tú lees el Evangelio de Lucas, te va preparando para entender el Evangelio del Espíritu Santo, que es Hechos de los Apóstoles. Entonces esto es muy importante. Yo te invitaría, por ejemplo, cuando tú leas el Evangelio de Lucas, resalta cada vez que aparece Espíritu Santo. Resalta cada vez que aparece esa palabra, la palabra del Espíritu Santo, su nombre divino. Entonces, el tercer evangelio está hecho por el evangelista con una intención. O sea, Lucas, cuando hace el tercer evangelio, es para formar a los discípulos. Y cuando tú lees el evangelio de Lucas, constantemente se habla del Espíritu Santo. Entonces, en la formación de los discípulos, ¿qué no debe faltar? La catequesis sobre el Espíritu Santo. Y esto es lo que a veces falta en la iglesia, ¿no? Dejamos, por ejemplo, hablamos muchísimo sobre nuestro Señor Jesucristo en las catequesis. Pero ¿cuánto hablamos sobre el Espíritu Santo? Entonces, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, tanto el Hijo como el Espíritu Santo en acciones aparecen inseparables. Inseparables. A veces nosotros, por un tema catequético, enseñamos sobre Cristo separado del Espíritu Santo. Por eso es que hemos nosotros hablado de la inseparabilidad de personas divinas y la inseparabilidad de la única obra de redención. Por lo tanto, hermanos, cuando yo estoy leyendo el Evangelio de Lucas, me abre el apetito, me abre el interés, me abre la expectativa sobre el Espíritu Santo. Lucas nos dice que algo característico en el discípulo de Cristo debe ser la presencia actuante del Espíritu Santo. Cuando se derramó el Espíritu, ¿qué le dijeron a Pedro los hombres? Estaban, y de pronto Pedro, ¿qué les dice? Oye, es muy temprano para tomar. Es lo que les responde.
¿no? Es lo que le responde el apóstol. Pero ¿por qué les dice esto? Una persona borracha se le nota o no se le nota. En el cómo camina, en el cómo habla. Algunos se ponen muy alegres, muy habladores, muy sueltos. Entonces, Lucas, en ese sentido, nos presenta la necesidad de embriagarnos con el Espíritu Santo. Y Pablo, cuando habla de la embriaguez del Espíritu, habla la necesidad de orar mucho. No hay otra forma para embriagarse del Espíritu Santo que no es orando mucho. Entonces, si Lucas nos dice, a través de Hechos de los Apóstoles, nos habla sobre el testimonio de la presencia actuante del Espíritu Santo en los cristianos, aquí el punto es, ¿por qué en algunos cristianos, discípulos de Cristo, no se les nota el Espíritu Santo? Se han sido bautizados. ¿Qué ha pasado en ellos? Puede haber pasado tres cosas. La primera, el Espíritu Santo puede estar apagado. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol San Pablo va a decir, no apaguen, no extingan el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se extingue el Espíritu Santo de Dios? Cuando no gustamos escuchar enseñanzas. Escucha que esto es muy importante. Mientras yo te estoy tratando de enseñar, el Espíritu está moviendo tu mente y te lleva a reflexionar en un punto, en otro punto, y es una enseñanza de 1 hora. En un reel de 3 minutos, de 5 minutos, no puedes basar tu formación en eso. Esos reels están para animar a los cristianos de una experiencia primera y básica. Pero los que quieren acrecentar y dar pasos hacia adelante tienen que tener más hambre del conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo no tengo hambre de ese conocimiento de Dios, apago al Espíritu Santo. Lo apago. Otra razón por la que los discípulos de Cristo no tienen esta presencia actuante del Espíritu es porque lo han entristecido, lo han contristado, lo han entristecido. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cómo puedo yo tener al Espíritu Santo triste? Por el pecado. Por el pecado. El pecado, ya sea de pronto, porque a veces nosotros, como en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan ustedes el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo? Cuando se acerca donde su padre, el hermano mayor, le dice, ese hijo tuyo que se ha devorado toda tu hacienda, ¿con quiénes? Prostitutas, y llevando una vida disoluta, libertina. Fíjate, así somos algunos cristianos. Juzgamos el pecado del otro porque se le nota. Pero ¿cuál es el pecado del hermano mayor? Soberbia. Y la hija menor de la soberbia es la crítica. Y escucha bien, algunos nuestros pecados nos queda muy adentro y no los vemos. Y podemos, como el hermano mayor, servir en la casa del Padre. Entonces podemos tener al Espíritu Santo triste. Justamente en estos días me tocó exhortar a una mujer que está atravesando una crisis terrible. Crisis matrimonial. Un problema tremendo con el esposo. Crisis con los hijos, problema tremendo con los hijos, y suele tener dificultades con los hermanos integrantes de la iglesia. Entonces yo le decía a la hermana, ¿no será, hermanita, que tú tienes una necesidad honda y profunda de conversión? Porque cuando el Señor permite las crisis por todos lados, es porque está hiriendo nuestra soberbia para que no nos corrompamos y no nos perdamos. Para aquellos que estuvieron en el taller ¿Por qué suceden las pruebas?, ahí enseñaba algo muy importante. Cuando Dios ve que el corazón del hombre se vuelve soberbio y se comienza a corromper, Dios lo hiere con humillaciones para que la persona se humille y vea su miseria. Yo le decía a esta hermanita, ¿tú no te das cuenta cómo tratas a tal hermano?
¿No te das cuenta cómo tratas a tal hermana? ¿Cómo opinas de tu marido? ¿Cómo opinas de tu hijo? ¿Cómo opinas del párroco? ¿Cómo opinas de fulano sultano? Eso revela que tu espíritu, que tu interior, no hay arrepentimiento, porque no ves que eres una persona pecadora, sino que de pronto estás orando como el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo voy a misa. ¿Cuántos acá de pronto han hecho lo mismo? Mi marido no va a misa, yo sí. Mi hermana de comunidad no va al Santísimo todos los días como yo sí. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese mal? Entre otros males, entre otros. Entonces, cuando un cristiano, cuando un discípulo de Cristo no es consciente de sus pecados, no vive en el arrepentimiento constante, porque hermano, no sé tú, ¿ya? Pero yo ofendo a Dios a cada rato. Yo no sé tú, pero yo al menos, hermano, no hay día que no le diga misericordia, Señor. Todos los días y a cada rato lo ofendo. Si no es de pensamiento, es de palabra. Si no es de palabra, es de obra. Y si no es de obra, es de omisión. Probablemente tú no lo ves, porque a veces vivimos lejos del Señor. Pero mientras más te acercas, más se nota la suciedad de nuestra alma. Por eso, hermano, como dirá la Escritura, el pecador peca 1 vez al día, el justo 7. ¿Entiendes el texto? Mientras más te acercas al que te justifica, al que te santifica, mayor conciencia tienes de cuán miserable persona eres. Y si a nosotros no nos falta conciencia de lo miserable que somos, es porque nos falta mayor luminosidad de Dios. Como algunas calles de nuestro Lima. Hay luces, pero con foco bajito. Entonces, puede ser que yo no estoy escuchando la palabra de Dios, porque esos 3,000 se convirtieron, porque escucharon la predicación de Pedro. ¿Por qué tú y yo nos vamos a convertir? Porque escuchamos enseñanzas. ¿Por dónde entra la fe? Dice San Pablo, por el oír. Entonces, si tú te quedas en tu casa escuchando las charlas, te va a ayudar algo. Pero si vienes, te va a ayudar más porque es una experiencia distinta. Pero qué importante es escuchar, abrir el oído para escuchar la palabra de Dios. Otro punto por el cual el espíritu puede estar apagado es porque estoy en pecado. No hay una sincera conversión. Estoy planeando mi retiro personal y en ese retiro personal siempre uno tiene que hacer su acto de penitencia, ¿no? Por eso cada cierto tiempo es importante que hagas una confesión de vida. Cada cierto tiempo. Confesar bien aquello que hemos confesado mal. Entonces, estas 2 cosas, el pecado y el no gustar escuchar la predicación del Evangelio, nos llena de dureza interior. Por eso San Esteban, en Hechos de los Apóstoles 7:51, les va a decir a los fariseos, ustedes ofrecen resistencia al Espíritu Santo. Por eso no hay docilidad a veces al Espíritu Santo. Amén. Entonces Lucas nos va a presentar una continuidad entre lo hecho por Jesucristo y lo que va a hacer la Iglesia. Hay una continuidad en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que hemos enseñado en el tema número 7. Hay una continuidad en lo hecho por Cristo y lo que hará la Iglesia. Por eso a Lucas esto le impacta, porque Lucas ve cómo ha sido transformado no solamente Pedro, no solamente Pablo, no solamente los apóstoles, sino cómo ha sido transformado Felipe el diácono, Esteban el diácono, cómo fue transformado Apolo, el matrimonio de Aquila y de Priscila y otros tantos cristianos más, a quien el Espíritu Santo comenzó a movilizar
para la misión de la iglesia. Acuérdate el viento, ¿no? Lo que estaba estático comienza a moverlo. Y finalmente, ¿cómo vivir mi Pentecostés hoy? ¿Cómo vivir mi Pentecostés hoy? Como te decía, cuando uno lee el Evangelio de Lucas, uno va a encontrar desde la anunciación del Bautista, la anunciación de Jesucristo, la visitación a Isabel, el Magnificat, etcétera, y uno sigue avanzando, vas a encontrar muchos textos en donde se va a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Lucas, cuando tú lees su Evangelio, escucha bien, quiere generar en ti expectativa. Para que cuando leas Hechos de los Apóstoles, tú digas en tu interior, lo que le pasó a ellos, lo quiero yo también vivir. Eso es generar expectativa. Y eso es lo que quiere el evangelista. De ahí que cuando él en su evangelio nos va a hacer un cambio teológico en un texto que es muy conocido. Mateo dice sobre la oración eficaz. Pidan, ¿y qué más? Busquen, llamen a la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, etcétera, ¿cierto? Que el Padre dará cosas buenas, ¿a quiénes? A los que se lo pidan. Ese mismo texto, Lucas hace un cambio teológico. También dice, piden y darán, busquen y encontrarán, al que llame a la puerta se le abrirá, pero él cambia. En vez de que le digamos al Padre, pedirle cosas buenas, dice, pidan Espíritu Santo. Porque para Lucas, lo mejor que te puede suceder es esta transformación. Tú que pides por tu salud, tú que pides por tu economía, tú que pides por tu hija, tú que pides por tu cónyuge, tú que pides por el futuro, por tus heridas del pasado, tú que pides por tantas cosas, para Lucas, lo más importante en este texto, Lucas 11, del 9 al 13, es que le pidas a Dios Espíritu Santo hoy. Le pidas a Dios Espíritu Santo hoy. Por eso en su evangelio tú vas a encontrar estas tres cuestiones teológicas de Lucas. Oración, efusión y gozo. Cuando una persona ora, ¿qué pasa? Se derrama el Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu Santo, un fruto de ese derramamiento, de esa efusión, ¿cuál es? Es el gozo. Porque hay gente que no vive ese gozo, le falta oración. Le falta oración. Por eso, ante la necesidad de orar, para tener esa efusión del Espíritu Santo, Jesucristo, antes de su ascensión, la última recomendación que le va a dar a sus discípulos es esta. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es la transformación que obrará el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles 1:14, mira lo que ellos hacen. Todos ellos perseveraban en la oración. ¿En qué perseveraban? Fuerte, ¿en qué perseveraban? Con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿En qué perseveraban? Para que se derramara el Espíritu Santo, ¿en qué perseveraban? ¿En qué estás perseverando tú? Hoy día le dices, Señor, derrama tu Espíritu, y mañana tienes que orar. Y constantemente, si no, no hay esa efusión. Y sin efusión no hay transformación. Sin transformación no hay ese gozo. Y el Espíritu Santo se quiere derramar básicamente para hacerte testigo de Cristo resucitado. Y por eso dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Esos que en el capítulo anterior nos decía que estaban perseverando en la oración. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien persevera en la oración? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Seguían orando. El Espíritu Santo se derramó, escucha bien, mientras oraban. Hoy día tú le pides, pero ¿cuándo se derramó? Mientras estaban haciendo oración.
Hermano, más de una vez cuando yo he estado haciendo oración, he sentido la efusión del Señor. He entrado seco, apagado, melancólico, triste a la oración, y en ese momento estoy orando y siento como que algo cambió por dentro, de la nada, sin mayor experiencia, sin tener sensaciones, llanto, sin sentir cositas, porque a veces nos enfocamos mucho en sentir, hermanito, pero hubo un cambio interior, no por la acción psicológica humana, sino por la experiencia actuante del Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿tú cómo estás? ¿Apagado? ¿Tú cómo estás? ¿Triste? ¿Estás a lo mejor medio rebelde a la acción del Espíritu Santo? Hermanito, comienza a dedicar tu vida espiritual a cultivar, mejorar y hacer más extensa tu vida y el tiempo de oración. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos. Y ábrele tu corazón al Señor. Oh Espíritu Santo, Señor Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos por la palabra que hoy nos ha sido transmitida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos, porque hoy comprendemos que tú quieres realizar en nosotros una obra grande y gloriosa. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Señor, a nuestra vida. Ven, Señor, a nuestra historia y cámbiala por completo. Nosotros no queremos ser cristianos que ofrezcan resistencia a tu divina acción. Actúa en nosotros, Señor. Haznos comprender para que entre la sensatez y el arrepentimiento de nuestras faltas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Díselo. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer. Levántale tus manos a Él y dile: Señor, yo te quiero conocer. Te quiero conocer, Espíritu Santo. Quiero experimentar tu divino poder. Oh Espíritu de Dios, quiero que transformes mi vida. Quiero que me hagas nacer de nuevo, Señor. Ser transformado en aquello que tú quieras hacer de mí. Quiero conocerte, Señor. Uparasarra barashitara jarra marasayaraitra. Aprasarra barashitara jarra barayaraitra. Uparasarra marashatrayaraitra. Señor, yo te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te quiero conocer. Y junto con María en Pentecostés, aquí perseveramos para nuestro propio Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Hermanitos, tomamos asiento un momentito, nada más unos avisos que me parece que son importantes, hermanos. Nosotros solemos, antes de Navidad, hacer un retiro de sanación interior y vamos a hacer un retiro que se llama Cerrando las heridas del alma para el 13 y el 14 de diciembre. Es un retiro externo, es decir, uno va a la casa, al auditorio, porque es en un auditorio, escucha las charlas y luego se regresa a su casa a dormir, ¿no? Para que los costos se puedan reducir lo más mínimo, no y solamente paguemos auditorio. Entonces este retiro, cerrando las heridas del alma, tiene con esta cita bíblica: Él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Si tú tienes esta necesidad, en este retiro, hermano, vamos a tocar las siguientes charlas. La primera, sanación interior de las 5 heridas de la infancia, porque a veces nuestras heridas de la infancia sabotean nuestra vida como adultos. La segunda charla es sanando la sexualidad herida. Ahí están los problemas más graves que algunos tenemos, las heridas en la sexualidad. Tercer tema, la voz interior y la salud de la mente. Es decir, vamos a trabajar en todo lo que son nuestros pensamientos, cómo se forman. A veces tenemos pensamientos que pueden sabotear nuestra vida, pensamientos negativos que hasta nos pueden deprimir. Y ahí incluso se puede manifestar la acción del demonio. Heridas con nuestros progenitores, porque es muy importante la reconciliación con ellos, que tiene que ver con el cumplimiento de el cuarto mandamiento. Y la importancia del perdón y la liberación del dolor. Siempre en la base de toda herida hay un perdón que dar y un perdón que recibir. Estos 5 temas los desarrollaremos 13 y 14 de diciembre. Los que desean pueden averiguar en la parte de atrás sobre cómo participar en este retiro. Y finalmente el tema número 5 del taller que dimos, Líbranos del Mal, sobre la plegaria de liberación, la encuentran en la parte de atrás también. Y el tema número 8 sobre este curso, el conocimiento del Espíritu Santo, lo encuentras también al final. Amén. Hermanitos, los que desean entonces pueden comprar pan con pollo, también no sé qué habrá por ahí atrás. Ya saben que con ellos nos ayudan a seguir evangelizando. Y finalmente los que desean dejar una ofrenda, muchísimas gracias. Jesucristo le bendiga, hermanos. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.